Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Valentina Restrepo Espinosa. Mi grupo de trabajo está conformado por Sofía Vera Moreno, Jason Steven Volpera Riveros y Henry Daniel Tamara. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestro proyecto de cálculo multivariado. Bueno, el proyecto analiza cómo el crecimiento económico en Colombia, a pesar de aumentar el 2,6%, se ve afectado por una caída del 14,1% en la inversión extranjera. Para entender esta relación, aplicamos herramientas de cálculo multivariado que permiten evaluar la sensibilidad del PIB y encontrar condiciones óptimas bajo restricciones. Así integramos matemáticamente y económicamente para explicar este fenómeno y apoyar la toma de decisiones. En el 2025, Colombia tuvo una caída del 14,1% en la inversión extranjera, mientras que en el PIB creció un 2,6%. Esta situación, según expertos, se relaciona con incertidumbre económica y cambios en políticas, lo que representa un desafío para el crecimiento sostenible del país. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cómo impacta la disminución de la inversión extranjera directa asociada a cambios en políticas económicas recientes en el crecimiento del PIB colombiano y cuál es la sensibilidad de esta relación bajo un modelo multivariado? ¿Qué alternativas novedosas de solución tengo? Alternativa 1. Análisis de equilibrio mediante curvas de nivel. Las curvas de nivel permiten representar gráficamente combinaciones de variables que generan un mismo nivel de crecimiento económico. Se propone modelar el crecimiento como una función de dos variables, donde D representa la demanda interna e I la inversión extranjera directa. Este enfoque facilita identificar combinaciones en las que la demanda interna podría compensar la caída de la IED, así como visualizar zonas de estabilidad o desaceleración económica. Alternativa 2. Evaluación de sostenibilidad mediante integrales iteradas. Para analizar el crecimiento acumulado en el tiempo y entre los sectores productivos se propone el uso de integrales dobles, donde T representa el tiempo y S los sectores productivos. Este modelo permite calcular el crecimiento económico y acumulado dentro de una región determinada, evaluando así la dinámica interna que puede sostener la economía en el largo plazo ante la reducción de capital interno. Y la alternativa 3 es la optimización del crecimiento mediante multiplicadores de Lagrange, donde se plantea una optimización restringida para optimizar el Producto Interno Bruto bajo las limitaciones presupuestarias actuales de la economía colombiana. La función de objetivo se define donde se representa el consumo y la inversión extranjera y G el gasto económico, el gasto público. Para resolver el problema de optimización bajo una restricción presupuestaria, se utiliza el método de multiplicadores de Lagrange, el cual permite integrar la restricción fiscal dentro de un modelo matemático. Este sistema de ecuaciones no lineales permite determinar el punto crítico en el cual se maximiza el crecimiento económico bajo la restricción presupuestaria. Y el uso de los multiplicadores de Lagrange se usan para interpretar como el precio de sombra, ya que se mide la variación marginal del PIB frente a un cambio en la restricción presupuestaria, es decir, indica cuánto aumentaría el crecimiento económico si se dispusiera de una unidad adicional de recursos.
Esta interpretación permite evaluar la sensibilidad del sistema económico ante cambios en el capital disponible, siendo una herramienta clave para la toma de decisiones en la política económica. ¿Cuál fue la alternativa seleccionada? La alternativa que seleccionamos como grupo fue la del análisis de equilibrio mediante curvas de nivel, decisión que se fundamenta en pilares técnicos de visualización y rigor matemático. Ante la reducción del 14.1% en la inversión extranjera directa, las curvas de nivel permiten visualizar de manera inmediata el desplazamiento necesario sobre la isocuanta de crecimiento económico, al fijar el PIB en una constante del 2.6%. En esta parte del proyecto estamos construyendo un modelo matemático para entender qué factores influyen en el crecimiento económico del país. Tomamos el PIB como variable principal y lo relacionamos con tres factores: la inversión, el gasto público y el consumo, usando datos reales del DAN y del Banco de la República. Luego analizamos cómo cambia el PIB cuando varía la inversión extranjera, manteniendo constante las obras variables. Esto nos permite medir qué tanto impacta realmente la inversión en el crecimiento. Después usamos herramientas como GeoGebra para representar esto gráficamente mediante curvas de nivel, lo que nos permite visualizar diferentes escenarios económicos. Finalmente, calculamos el gradiente, que básicamente nos indica hacia dónde debería enfocarse la economía, si en consumo, inversión o gasto público para lograr el mayor crecimiento económico. Para entender mejor el problema, se construyó una gráfica de curvas de nivel de la función de producción, que está representada por la curva roja, junto a las restricciones presupuestarias que están representadas por la curva azul. En el punto A, observamos el punto de tangencia, que corresponde al 4,4, donde ambas funciones tienen la misma dirección, representando el óptimo modelo, ya que permite maximizar el crecimiento económico bajo la restricción establecida. Ahora seguimos con la parte del análisis de sensibilidad mediante la matriz hessiana. En esta parte realizamos un análisis de sensibilidad utilizando la matriz hessiana, con el fin de validar el tipo de punto crítico obtenido previamente con el método de Lagrange. Básicamente, la matriz hessiana nos permite analizar la curvatura de la función, es decir, entender si el punto encontrado corresponde a un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. En nuestro caso, si la matriz resulta definida negativa, podemos concluir que se trata de un máximo local. Llevando esto al contexto económico, significa que la combinación de consumo, inversión y gasto público encontrada es óptima, ya que maximiza el crecimiento del PIB. De esta manera confirmamos que la solución no es un mínimo ni un punto intermedio, sino el mejor escenario posible dentro de las condiciones del modelo. Bueno, la solución se actuó aplicando cálculo multivariado para modelar la relación entre la inversión extranjera, el consumo y el gasto público. Mediante curvas de nivel se identificaron combinaciones que mantienen constantemente el crecimiento del Producto Interno Bruto, demostrando que aunque la inversión extranjera disminuya, el equilibrio puede sostenerse ajustando el consumo y el gasto público. Con el método de Lagrange se determinó el punto óptimo, representado por la tangencia entre la curva de nivel y la restricción, validada con la matriz hessiana. En conclusión, el modelo muestra que el crecimiento económico puede mantenerse mediante una distribución eficiente de los recursos. Vale, buen día. Mi nombre es Daniel Támara, soy integrante del grupo para el proyecto
cálculo multivariado, en donde pues planteamos una problemática sobre el poco crecimiento eh, de la inversión extranjera directa, que pues esto afecta directamente al crecimiento del PIB de la economía colombiana. Entonces, en este caso, yo voy a presentar tanto la justificación de la solución como las conclusiones sobre este proyecto y sobre este comportamiento. Entonces, para la justificación, para la justificación de la solución, pues prácticamente la justificación se planteó de tres maneras o de tres cálculos, por así decirlos: curvas de nivel, multiplicadores de Lagrange, y finalmente matriz de Hensen. Para curvas de nivel tomamos pues en cuenta todas las combinaciones posibles en donde pues el PIB se puede alterar, el PIB se puede alterar. Bueno, primero tenemos que fijar una constante del PIB. Según estándares internacionales económicos, pues un PIB normalmente debe crecer en un 3% anualmente. Si está por debajo de esto, pues esto quiere decir, o esto da índices de que la economía va por mal camino, y pues hay unas variables de este PIB que deben estar alteradas o alteradas negativamente, o pues o se está ejecutando de manera negativa. Eh, Esto por culpas de nivel. Multiplicadores de Lagrange permite optimizar el PIB bajo una restricción presupuestal. El punto óptimo se encuentra en la tangencia entre la curva del nivel y la restricción fiscal. Y sobre la matriz de Hensen, confirma que el punto hallado corresponde a un máximo asegurando estabilidad y eficiencia en la solución. La conclusión que se llevó bajo esta justificación fue que el modelo explica cómo mantener, o sea, cuando nos referimos a modelos, son los modelos de curvas de nivel, en donde pues explica mantener el crecimiento del PIB ante la disminución de la inversión extranjera directa, y ofrece una herramienta práctica y restringe para todas las decisiones económicas. Vale, ok. Entonces, pues tener muy claro este punto, que si el PIB pues es menor de 3.0, pues eso indica que la economía va por mal camino. Ahora pasamos a las conclusiones, en donde se puede observar la siguiente diapositiva. Entonces, aquí en conclusiones vamos a ver cuatro, las más importantes. La primera es que la inversión extranjera directa afecta de manera importante pues el crecimiento del PIB, ya que esta es una variable que pues se toma en cuenta cuando este se genera. El PIB puede modelarse como una función multivariable, lo que permite analizar cómo fuera influyente la inversión, el consumo y el gasto público de su comportamiento. El modelo de optimización restringida mostró que adecuadamente la redistribución de recursos internos puede compensar la caída de la inversión externa. Y damos por finalizado esta explicación.